Nunca pensé que descubrir la verdad sobre mi propia familia me destrozaría tanto como para no poder dormir durante meses. Lo que encontré en esa caja de cartas amarillentas cambió para siempre mi percepción de quien creía que era mi abuelo. Porque resulta que el hombre al que admiré toda mi vida había vivido una doble vida que rompió el corazón de la mujer que más lo amó. Mi nombre es Ana, y esta es la historia más dolorosa y reveladora que he vivido. Una historia que comenzó cuando heredé la casa de mi abuela Carmen, una mujer que murió a los 87 años esperando el regreso de un hombre que jamás volvió. Pero lo que yo no sabía entonces es que ese hombre había estado viviendo a solo 2 pueblos de distancia, con otra mujer y otros hijos. Todo empezó hace 6 meses. Mi abuela Carmen había fallecido después de una larga enfermedad, y yo, siendo su única nieta, heredé su pequeña casa en un pueblo de Castilla. Era una casa modesta, de esas con paredes gruesas de piedra y ventanas pequeñas que han visto pasar décadas de historia. Durante años, cada vez que la visitaba, notaba algo extraño en mi abuela. Tenía esta manía de mirar constantemente hacia el camino que llegaba al pueblo, como si esperara a alguien que nunca llegaba. Cuando era niña, le preguntaba por qué hacía eso. Ella me sonreía con tristeza y me decía que esperaba a su esposo, mi abuelo, que había ido a trabajar a Francia y que algún día regresaría. Yo, ingenua, pensaba que tal vez había muerto en algún accidente y que mi abuela, por el dolor, prefería creer que seguía vivo. Nunca imaginé la verdad. El día que fui a limpiar la casa para venderla, encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. En el desván, detrás de unas vigas de madera carcomida, había una caja metálica oxidada. Al abrirla, mis manos temblaron. Había cientos de cartas, fotografías, documentos y recortes de periódico. Todo estaba fechado durante los últimos 40 años. La primera carta que leí me heló la sangre. Estaba dirigida a mi abuela Carmen y la remitía una mujer llamada Rosa García, de un pueblo llamado Villanueva de la Sierra. La carta decía textualmente: «Carmen, sé que esto te va a doler mucho, pero creo que tienes derecho a saber la verdad. Manuel, tu esposo, está aquí conmigo. Llevamos juntos 15 años y tenemos 2 hijos. Él me ha dicho que tú crees que está en Francia, pero nunca se fue del país. Pensé que debía saberlo». Me senté en el suelo del desván con esa carta en las manos, sintiendo como si el mundo se tambaleara a mi alrededor. Manuel era mi abuelo. El hombre del que mi abuela me había hablado toda la vida como si fuera un héroe que algún día regresaría de Francia para reunirse con ella. Seguí leyendo más cartas. Rosa le había escrito a mi abuela durante años, contándole detalles de la vida que compartía con mi abuelo. Le hablaba de los hijos que habían tenido juntos, de las navidades que pasaban en familia, de los viajes que hacían por España. Cada carta era como una puñalada en el corazón de mi abuela, pero por alguna razón inexplicable, las había guardado todas. En una de las cartas más recientes, Rosa escribía: «Carmen, Manuel ha enfermado gravemente. Tiene cáncer de pulmón y los médicos dicen que le quedan pocos meses. Sé que esto suena terrible, pero él sigue sin querer verte. Dice que es mejor que sigas pensando que está en Francia. No entiendo por qué, pero respeto su decisión. Solo quería que supieras que pronto ya no estará en este mundo». Mis lágrimas cayeron sobre el papel amarillento. Mi abuelo había muerto hace 3 años, según la fecha de esa carta. Mi abuela había seguido esperándolo durante 3 años más, sin saber que ya estaba muerto. Pero lo peor de todo era que había muerto negándose a verla, prefiriendo que siguiera viviendo en la mentira. Entre las fotografías encontré imágenes que me rompieron el alma. Mi abuelo Manuel con Rosa y sus 2 hijos, sonriendo en una playa. Manuel celebrando cumpleaños, bodas, primeras comuniones. Una vida entera capturada en fotografías, una vida que había construido mientras mi abuela lo esperaba sola en su casa, mirando el camino cada tarde. También encontré algo que me hizo entender la magnitud del engaño. Había recibos de dinero que mi abuela había enviado regularmente a una dirección en Francia. Durante 40 años, había estado mandando una parte de su pequeña pensión a esa dirección, creyendo que ayudaba a su esposo a mantenerse mientras trabajaba allí. Pero las cartas de Rosa revelaban que ese dinero nunca había llegado a mi abuelo. Alguien más se lo había quedado, probablemente algún estafador que se aprovechaba de su inocencia.
Pero aquí viene la parte que me destrozó completamente y que necesito contarte porque sé que después de esto, nunca más podré ver las cosas igual. Al seguir revisando las cartas, encontré una que no era de Rosa. Era de un hombre llamado José, que se presentaba como hijo de Manuel y Rosa. La carta estaba fechada apenas hace un año, mucho después de la muerte de mi abuelo. José escribía: «Estimada señora Carmen, soy José, hijo de Manuel García y Rosa García. Mi padre murió hace 4 años, pero antes de morir me contó toda la verdad sobre usted. Me pidió que nunca la contactara, pero yo no puedo vivir con este peso en la conciencia». La carta continuaba: «Mi padre me contó que usted fue su primera esposa, que se casaron cuando eran muy jóvenes, pero que él se enamoró de mi madre cuando usted no podía tener hijos. En lugar de pedirle el divorcio o separarse como una persona decente, decidió inventar que se iba a Francia a trabajar. Durante todos estos años, vivió a solo 60 kilómetros de su casa, construyendo una familia con mi madre. Lo peor de todo es que mi padre nunca dejó de amarla. Mi madre siempre fue su segunda opción. En sus últimos días, cuando deliraba por la medicación, gritaba su nombre. Gritaba: «Carmen, Carmen, perdóname». Mi madre lloró tanto esos días que pensé que se iba a morir de pena. Después del funeral, encontramos en sus cosas una foto suya que llevaba en la cartera desde hace décadas. Una foto de usted cuando eran jóvenes. Tuve que parar de leer porque no podía ver las letras a través de mis lágrimas. Mi abuela había sido traicionada de la forma más cruel posible, pero al mismo tiempo había sido amada de una forma que ni siquiera ella conocía. José continuaba en su carta: «Señora Carmen, sé que esto no cambia nada, pero quería que supiera que mi padre pagó caro su cobardía. Durante 40 años vivió atormentado por lo que le había hecho. Mi madre dice que nunca fue completamente feliz, que siempre parecía estar pensando en otra cosa. Ahora entiendo que pensaba en usted». También quería decirle que encontramos entre sus cosas miles de cartas que él le escribía pero nunca enviaba. Cartas donde le pedía perdón, donde le contaba su vida, donde le decía que la amaba. Si usted quiere, puedo enviárselas. Creo que tiene derecho a conocer sus sentimientos, aunque sea ahora que ya no está. Cuando terminé de leer esa carta, me quedé en silencio absoluto durante horas. El desván se había llenado de sombras mientras leía, y yo seguía allí sentada, tratando de procesar toda esa información. Mi abuelo había vivido 40 años atormentado por una decisión cobarde que tomó cuando era joven. Mi abuela había vivido 40 años esperando a un hombre que estaba viviendo otra vida a pocos kilómetros de distancia. Y Rosa, la otra mujer, había tenido que compartir toda su vida con el fantasma de un amor que nunca pudo superar. Si has llegado hasta aquí, por favor suscríbete al canal porque historias como esta necesitan ser contadas. Necesitan ser compartidas para que entendamos que nuestras decisiones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pero la historia no termina ahí. Al día siguiente, tomé una decisión. Conduje hasta Villanueva de la Sierra para encontrarme con José y con Rosa. Necesitaba conocer a la mujer que había compartido la vida de mi abuelo, y necesitaba entender cómo habían vivido todos esos años. La casa de Rosa era pequeña pero bien cuidada. Cuando toqué la puerta, me abrió un hombre de unos 40 años que inmediatamente supe que era José. Tenía los mismos ojos verdes de mi abuelo, los mismos que yo había heredado. Nos quedamos mirando en silencio durante unos segundos, reconociendo en el otro los rasgos familiares que compartíamos sin haber crecido juntos. «Tú debes ser Ana», me dijo finalmente. «Tienes los ojos de tu abuelo». Rosa apareció detrás de él. Era una mujer de 70 y tantos años, delgada, con el cabello completamente blanco recogido en un moño. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío», susurró. «Eres igual a Carmen cuando era joven. Manuel tenía una foto tuya de cuando eras niña. Siempre decía que eras la nieta más hermosa del mundo». Entramos en su salón, y lo primero que noté fue una fotografía grande de mi abuelo en la pared principal. Estaba sonriendo, pero era una sonrisa que yo nunca había visto en las pocas fotos que tenía de él. Era una sonrisa forzada, como si estuviera representando un papel. Rosa me preparó café con manos temblorosas. «Sabes», me dijo,
Cuando José decidió escribirle a tu abuela, yo traté de impedirlo. Pensé que era mejor dejar las cosas como estaban. Pero él me dijo algo que me hizo cambiar de opinión. Me dijo que los secretos son como el cáncer, que crecen en silencio hasta que matan todo lo que tocan. Tu abuelo era un buen hombre en muchos aspectos, continuó Rosa. Era cariñoso con nuestros hijos, trabajador, responsable. Pero siempre había una parte de él que no estaba completamente presente, especialmente en fechas importantes. En nuestro aniversario de boda, en los cumpleaños de los niños, en Navidad. Siempre tenía esa mirada perdida, como si estuviera en otro lugar. José se unió a la conversación. Mamá, cuéntale lo de las pesadillas. Rosa suspiró profundamente. Durante todos los años que vivimos juntos, tu abuelo tenía pesadillas. Se despertaba gritando el nombre de Carmen. Al principio yo pensé que Carmen era una antigua novia o algo así. Cuando finalmente me contó la verdad, ya llevábamos 10 años juntos y nuestros hijos eran pequeños. Para entonces era demasiado tarde para cambiar las cosas. ¿Pero por qué nunca intentó volver con mi abuela?, les pregunté. ¿Por qué mantuvo la mentira durante tanto tiempo? Rosa me miró con tristeza. Al principio, creo que era miedo. Miedo a enfrentar lo que había hecho. Pero después, con el paso de los años, se convirtió en algo más complicado. Él decía que Carmen era mejor persona que él, que se merecía algo mejor. Decía que si regresaba, solo le traería dolor y confusión. Pero también, añadió José, creo que papá tenía miedo de que Carmen no lo perdonara. Había construido toda una fantasía de que él era este hombre trabajador que se había sacrificado yendo a Francia por el bien de la familia. No podía soportar la idea de que ella supiera que en realidad había sido un cobarde que huyó porque no supo cómo manejar sus sentimientos. Rosa se levantó y fue a buscar algo. Regresó con una caja similar a la que yo había encontrado en casa de mi abuela. Estas son las cartas que Manuel le escribía a Carmen pero nunca enviaba. Hay cientos. Las escribió durante 40 años. Tomé la caja con manos temblorosas. Era pesada, llena de papel amarillento y tinta descolorida. ¿Puedo leerlas?, pregunté. Son tuyas, me dijo Rosa. Creo que Carmen hubiera querido que las tuvieras. Esa noche, en mi hotel, comencé a leer las cartas de mi abuelo. Cada una era como una ventana a su alma atormentada. En la primera, fechada solo un mes después de haberse ido de casa, escribía: Mi querida Carmen, no sabes cuánto me arrepiento de haberte mentido. Cada día que pasa, la mentira se hace más grande y más difícil de confesar. Estoy viviendo con Rosa en Villanueva, pero no un solo día pasa sin que piense en ti. Te veo en cada puesta de sol, te busco en cada multitud. Sé que soy un cobarde, pero no sé cómo volver atrás. En otra carta, fechada 10 años después, escribía: Carmen, hoy nació mi segundo hijo con Rosa. Mientras lo tenía en brazos, no podía dejar de pensar en los hijos que tú y yo nunca pudimos tener. ¿Te acuerdas de cómo llorábamos juntos cada vez que el doctor nos decía que era imposible? Ahora tengo 2 hijos hermosos, pero siento como si les estuviera robando a alguien más la oportunidad de ser padre. Como si te estuviera robando a ti la oportunidad de ser la madre que siempre quisiste ser. Las cartas se volvían más desgarradoras con el tiempo. En una fechada 20 años después de su partida, escribía: Carmen, ayer pasé por nuestro pueblo. No me atreví a llegar hasta la casa, pero vi a lo lejos tu silueta en la ventana. Sigue siendo la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Rosa es buena conmigo, pero no eres tú. Nunca será tú. He cometido el error más grande de mi vida, y ahora es demasiado tarde para arreglarlo. ¿Cómo le explico a mis hijos que su padre es un mentiroso? ¿Cómo le explico a Rosa que nunca la he amado como te amé a ti? Pero la carta que más me impactó fue una de sus últimas, escrita cuando ya sabía que estaba enfermo. Carmen, los doctores me han dicho que tengo cáncer. Probablemente moriré sin volver a verte. Esta será mi última oportunidad de decirte la verdad, aunque sea en una carta que nunca leerás. Te amé desde el primer día que te vi, y te he amado todos los días de mi vida. Cuando no podíamos tener hijos, no fue tu culpa.
Fue mía por no saber valorar lo que tenía. Cuando conocí a Rosa, no fue porque no te amara. Fue porque era joven y estúpido y pensé que un nuevo amor podría curar el dolor de no poder formar una familia contigo. Pero me equivoqué en todo. Rosa me dio hijos, pero nunca me dio lo que tú me dabas. Nunca me hizo sentir completo como tú lo hacías. He vivido 40 años sintiéndome como la mitad de una persona, porque la otra mitad se quedó contigo en esa casa donde probablemente sigues esperándome. Si existe algo después de la muerte, si hay alguna manera de que las almas se reencuentren, te prometo que te encontraré. Te pediré perdón de rodillas durante toda la eternidad si es necesario. Y si no hay nada después de esto, al menos quiero que sepas que morí amándote, que viví toda mi vida amándote, y que mi último pensamiento será para ti. Cuando terminé de leer esa carta, lloré como no había llorado nunca. No solo por mi abuela, que había muerto sin saber que había sido amada hasta el final. No solo por mi abuelo, que había vivido atormentado por su propia cobardía. También lloré por Rosa y por José, por todos los que habían pagado el precio de una mentira que se había extendido durante décadas. Al día siguiente regresé a casa de Rosa para devolverle las cartas, pero ella se negó a tomarlas. «Son tuyas», me dijo firmemente. Carmen debería haberlas recibido en vida, pero ya que no pudo ser, creo que tú eres quien debe tenerlas. «¿Cómo pudiste vivir todos esos años sabiendo que él amaba a otra mujer?», le pregunté. Rosa me sonrió con una tristeza infinita. «¿Sabes qué es lo más triste de todo? Que yo también lo sabía desde el principio. Una mujer siempre sabe cuando no es la primera opción. Pero lo amaba tanto que prefería tener una parte de él a no tenerlo en absoluto. Pensé que con el tiempo lograría que me amara como amaba a Carmen. Pero el corazón humano es complicado. Se puede amar a varias personas, pero hay amores que simplemente son irreemplazables». «¿Te arrepientes?», le pregunté. «Todos los días», me respondió sin dudarlo. «Me arrepiento de haberle permitido que viviera en la mentira. Me arrepiento de no haberlo obligado a volver contigo, abuela, y enfrentar la verdad. Me arrepiento de haber criado a mis hijos en una casa donde su padre nunca fue completamente feliz. Pero sobre todo, me arrepiento de haber sido parte de algo que le causó tanto dolor a una mujer inocente». José, que había escuchado toda la conversación en silencio, finalmente habló. «Ana, hay algo más que debes saber. Después de que papá murió, mamá y yo decidimos investigar sobre tu abuela. Descubrimos que nunca se volvió a casar. Nunca tuvo una pareja. Vivió 50 años sola, esperando a un hombre que nunca regresó. Eso es algo con lo que tenemos que vivir para siempre». Cuando regresé a casa esa noche, me senté en el sofá con todas las cartas esparcidas a mi alrededor. Durante horas, traté de entender cómo 3 personas inteligentes y capaces de amar habían terminado viviendo vidas tan llenas de dolor por una sola decisión equivocada. Mi abuelo había elegido la mentira porque no supo enfrentar la realidad de que su matrimonio no era perfecto. Mi abuela había elegido vivir en la esperanza porque no podía aceptar que el hombre al que amaba la había abandonado. Rosa había elegido construir una vida sobre los cimientos del engaño porque prefería una migaja de amor a quedarse sola. Y todas esas elecciones habían creado una cadena de sufrimiento que había durado décadas y había afectado no solo a ellos, sino también a sus hijos y nietos. Pero aquí viene la parte más impactante de toda esta historia, la parte que me cambió la vida para siempre. 2 semanas después de mi encuentro con Rosa y José, recibí una llamada telefónica que me dejó completamente sin palabras. Era una mujer que se identificó como Elena, trabajadora social de un asilo de ancianos en un pueblo cercano. «¿Usted es Ana García, nieta de Carmen García?», me preguntó. «Sí, soy yo. ¿Pasa algo?». «Tenemos aquí a una anciana que dice conocer a su familia. Se llama Pilar García y afirma ser hermana de su abuelo Manuel. Está muy enferma y nos ha pedido que la contactemos. Dice que tiene algo muy importante que decirle antes de morir». Mi mundo se tambaleó otra vez. Mi abuelo tenía una hermana y nadie me lo había dicho nunca. Conduje inmediatamente al asilo, con 1000 preguntas corriendo por mi cabeza. Pilar era una mujer de 92 años, muy delgada y con una mirada penetrante que me recordó inmediatamente a mi abuelo. Cuando me vio entrar en su habitación, comenzó a llorar.
Tiene sus ojos, me dijo con voz temblorosa. Tienes los ojos de Manuel y de Carmen. Dios mío, pensé que moriría sin conocerte. Me senté junto a su cama y tomé su mano arrugada. Pilar, tengo tantas preguntas. ¿Por qué nadie me había hablado de ti? ¿Por qué apareces ahora? Porque, me dijo con dificultad, he vivido 70 años guardando un secreto que no puedo llevarme a la tumba. Un secreto sobre tu abuelo Manuel que cambia todo lo que crees saber sobre él. ¿Qué secreto?, le pregunté, aunque parte de mí ya no estaba segura de querer saber más verdades dolorosas. Pilar cerró los ojos y respiró profundamente. Manuel nunca se fue a Francia, eso ya lo sabes. Pero lo que no sabes es por qué realmente se fue de casa. No fue por Rosa. No fue porque no pudiera tener hijos con Carmen. Se fue porque descubrió algo sobre sí mismo que no podía aceptar. ¿Qué descubrió? Que no era estéril. Carmen sí lo era, pero él no. Lo descubrió cuando fue al doctor en secreto, después de años de intentar tener hijos. El doctor le dijo que él estaba perfectamente bien, que el problema era de Carmen. Pero Manuel nunca se lo dijo a ella. Prefirió dejar que ella creyera que ambos tenían problemas de fertilidad. Me quedé helada. ¿Por qué haría algo así? Porque la amaba demasiado. Sabía que si Carmen se enteraba de que ella era la única que no podía tener hijos, se sentiría culpable y defectuosa para el resto de su vida. En esos años, los problemas de fertilidad femenina eran vistos como una vergüenza, como un fracaso como mujer. Manuel no podía soportar que Carmen se sintiera así. Pero entonces, ¿por qué se fue? Pilar me apretó la mano. Porque al mismo tiempo que descubrió que podía ser padre, conoció a Rosa. Y Rosa quedó embarazada inmediatamente. Por primera vez en su vida, Manuel se enfrentó a la posibilidad real de ser padre. Y se dio cuenta de que lo deseaba desesperadamente. Estaba desgarrado entre su amor por Carmen y su deseo de ser padre. No podía quedarse con Carmen porque eso significaría renunciar para siempre a tener hijos. Pero tampoco podía abandonarla diciéndole la verdad, porque eso la destruiría. Así que inventó la historia de Francia. Pensó que si se iba temporalmente, Carmen podría rehacer su vida. Pensó que ella encontraría a otro hombre y sería feliz. Nunca imaginó que ella lo esperaría durante 50 años. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Todo lo que creía saber sobre la historia de mi familia era mentira. Mi abuelo no había sido un hombre egoísta que abandonó a su esposa por otra mujer. Había sido un hombre desgarrado entre dos amores imposibles, el amor por su esposa y el amor por la paternidad que nunca podría tener con ella. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, le pregunté a Pilar. Porque Manuel me escribía cartas durante todos estos años. Me contaba su sufrimiento, su arrepentimiento, su amor por Carmen. Y en sus últimas cartas me pedía que si algún día conocía a alguien de la familia, les dijera la verdad completa. Quería que supieran que no fue un hombre malo, solo un hombre que tomó decisiones impasibles en circunstancias impasibles. Además, continuó Pilar, hay algo más. Algo que ni Rosa ni José saben, algo que solo yo sé. ¿Qué es? Manuel nunca dejó de mandar dinero a Carmen. No directamente, pero a través de mí. Durante 40 años, me enviaba dinero para que yo se lo mandara a Carmen de forma anónima. Pequeñas cantidades que llegaban a su cuenta sin remitente. Manuel se aseguraba de que ella nunca pasara necesidades económicas. Carmen sabía de dónde venía ese dinero. Creo que sospechaba, pero nunca dijo nada. Una vez me encontré con ella en el mercado, años después de que Manuel se fuera. Me miró directamente a los ojos y me dijo, «Dile a tu hermano que estoy bien, que no necesita preocuparse por mí». Nunca hablamos más del tema, pero creo que ella sabía. En ese momento, me di cuenta de que mi abuela había sido mucho más sabia de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Había sabido la verdad, o al menos parte de ella, pero había elegido vivir en la esperanza porque esa esperanza era lo único que le quedaba del hombre al que amaba. Pilar me entregó una última carta, amarillenta y gastada. Esta es la última carta que Manuel me escribió antes de morir. Me pidió que te la diera a ti si algún día te conocía. Con manos temblorosas,
Abrí la carta. La letra de mi abuelo era débil pero legible. Para Ana, mi querida nieta. Si estás leyendo esto, significa que Pilar finalmente cumplió su promesa de contarte la verdad. Sé que toda esta historia debe ser muy confusa y dolorosa para ti. Sé que probablemente me odias por haber causado tanto sufrimiento a tu abuela, a Rosa, a nuestros hijos y a ti. Quiero que sepas que no hay un solo día de mi vida en que no me haya arrepentido de mis decisiones. Pero también quiero que entiendas que tomé esas decisiones desde el amor, no desde la maldad. Amé a tu abuela más de lo que he amado a nadie en mi vida. Pero también tenía un sueño profundo de ser padre, un sueño que no podía realizar con ella. En lugar de enfrentar esa realidad y hablar honestamente con Carmen sobre nuestras opciones, elegí huir. Elegí la cobardía antes que la honestidad. Y esa elección nos condenó a todos a vivir vidas incompletas. Quiero que sepas que tu abuela era la mujer más extraordinaria que he conocido. Era inteligente, cariñosa, fuerte y hermosa tanto por dentro como por fuera. Se merecía un hombre mejor que yo, un hombre que la pusiera siempre en primer lugar. Pero a pesar de mis defectos, la amé con cada fibra de mi ser hasta el último día de mi vida. Rosa también es una mujer extraordinaria. Me dio 2 hijos maravillosos y me acompañó durante 40 años sin quejas, sabiendo que nunca podría tener mi corazón completo. Se merecía un hombre que la amara sin reservas, pero tuvo que conformarse conmigo. Tú, mi querida Ana, eres el resultado de todo lo bueno que hubo en mi matrimonio con Carmen. Eres su legado en este mundo. Cuando te miro en las pocas fotos que tengo, veo su bondad, su inteligencia, su fortaleza. Por favor, no permitas que mis errores ensombrezcan lo hermoso que fue el amor entre tu abuela y yo. Cuida de su memoria. Cuéntale al mundo que fue una mujer que amó de verdad, que esperó con dignidad, que vivió con esperanza hasta el final. Y si algún día tienes la oportunidad, perdóname. No por mí, sino por ella, porque sé que Carmen habría querido que hubiera perdón en esta historia. Con todo mi amor y mi arrepentimiento eterno. Tu abuelo Manuel. Cuando terminé de leer la carta, Pilar ya se había quedado dormida. La anciana murió 3 días después, llevándose con ella los últimos secretos de una historia que había marcado a toda nuestra familia. Ahora, 6 meses después de descubrir toda esta verdad, he tomado la decisión de contar esta historia. La he contado aquí, contigo, porque creo que hay lecciones importantes que todos podemos aprender. He aprendido que el amor no siempre es suficiente para superar las circunstancias difíciles. Que a veces las personas toman decisiones terribles desde el amor, no desde la maldad. Que los secretos y las mentiras, aunque estén motivados por el deseo de proteger a otros, casi siempre causan más daño que la verdad. También he aprendido que el perdón es complicado. No es algo que se puede forzar o que se puede lograr de la noche a la mañana. Es un proceso largo y doloroso que requiere entender no solo lo que pasó, sino por qué pasó. ¿He perdonado a mi abuelo? Honestamente, no lo sé. Hay días en que siento compasión por él, días en que entiendo que era un hombre joven que se enfrentó a decisiones impasibles. Pero también hay días en que siento rabia por todo el dolor que causó, por todos los años de vida que desperdició viviendo una mentira. He mantenido contacto con José, mi medio tío. Hemos desarrollado una amistad extraña pero real, unidos por la historia compartida de un abuelo que nos marcó a todos de diferentes maneras. Él me ha contado más sobre la vida de mi abuelo, y yo le he contado sobre mi abuela. Juntos estamos tratando de entender y sanar las heridas que heredamos. Rosa, por su parte, se mudó a un asilo después de la muerte de Pilar. La visito de vez en cuando. Es una mujer que ha encontrado una cierta paz en sus últimos años. Me ha dicho que siente que contar toda la verdad la ha liberado de un peso que llevaba desde hace décadas. En una de nuestras conversaciones más profundas, Rosa me confesó algo que me hizo entender aún más la complejidad de toda esta situación. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, me dijo un día mientras tomábamos té en el jardín del asilo. Que yo también sabía que Manuel nunca me amaría como amaba a Carmen. Pero tenía tanto miedo de quedarme sola que preferí vivir siendo la segunda opción antes que no ser opción para nadie. Durante años me pregunté si había hecho lo correcto al permitir que esa mentira continuara. Pero cuando veo a José y a su hermana, cuando pienso en las vidas que pudimos construir a pesar de todo,
Creo que tal vez las cosas pasaron como tenían que pasar. No digo que esté bien lo que hicimos, pero sí creo que de alguna manera extraña, todos aprendimos a amar y a vivir dentro de esa situación imposible. Esas palabras me hicieron reflexionar mucho sobre la naturaleza del amor y las relaciones humanas. ¿Cuántas personas en el mundo viven situaciones similares? ¿Cuántos matrimonios existen donde una persona ama más que la otra? ¿Cuántas familias están construidas sobre secretos y medias verdades? Lo que más me impacta de toda esta historia es como una sola decisión, tomada por un hombre joven hace 50 años, creó ondas que siguieron extendiéndose durante décadas, afectando a personas que ni siquiera habían nacido cuando todo comenzó. Decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Vendí la casa de mi abuela Carmen, pero con el dinero que obtuve, hice algo especial. Compré una lápida hermosa para la tumba de mi abuela, una lápida que dice simplemente, Carmen García, esposa amada, mujer de esperanza infinita. Pero también compré flores para la tumba de mi abuelo Manuel, flores que José y yo llevamos juntos en una ceremonia privada donde finalmente pudimos llorar juntos por toda esta historia tan complicada. Fue un momento extraño y sanador. Dos personas que no nos conocíamos hasta hace un año, unidos por el dolor y la confusión que nos había dejado un hombre que ambos amábamos y que ambos, de alguna manera, también resentíamos. ¿Crees que algún día podremos entender completamente por qué pasó todo esto?, me preguntó José mientras colocábamos las flores. No lo sé, le respondí honestamente. Pero creo que tal vez entender no es lo más importante. Creo que lo importante es aprender a vivir con la verdad, por dolorosa que sea, y tratar de tomar mejores decisiones en nuestras propias vidas. Y esa es tal vez la lección más importante que he sacado de toda esta experiencia. Que la vida está llena de decisiones difíciles, de situaciones donde no hay respuestas perfectas, de momentos donde tenemos que elegir entre diferentes tipos de dolor. Pero que siempre, siempre es mejor elegir la verdad, por dolorosa que sea, antes que vivir en la mentira. Mi abuela Carmen vivió 50 años esperando a un hombre que nunca regresó. Pero en cierto sentido, esa espera también fue una forma de amor, una forma de fidelidad que es admirable aunque sea trágica. Ella eligió vivir en la esperanza porque esa esperanza la mantenía conectada con el gran amor de su vida. Mi abuelo Manuel vivió 40 años atormentado por una decisión que tomó cuando era joven. Pagó el precio de esa decisión cada día de su vida, viviendo dividido entre dos mundos, nunca completamente presente en ninguno de los dos. Rosa vivió 40 años amando a un hombre que nunca pudo amarla completamente. Pero también experimentó la maternidad, construyó una familia y encontró momentos de felicidad dentro de una situación imperfecta. Todos ellos pagaron un precio por la mentira original, pero también encontraron formas de sobrevivir, de amar, de crear algo bueno dentro de circunstancias difíciles. Lo que más me ha marcado de toda esta experiencia es descubrir que las personas son infinitamente más complicadas de lo que pensamos. Que no existen los villanos puros ni los héroes perfectos. Que todos somos seres humanos imperfectos tratando de navegar situaciones imposibles con las herramientas limitadas que tenemos. Mi abuelo no era el héroe que yo pensaba que era cuando era niña. Pero tampoco era el villano que pensé que era cuando descubrí su mentira. Era simplemente un hombre que se enfrentó a una decisión imposible y eligió mal. Un hombre que pasó el resto de su vida pagando por esa elección. Mi abuela no era la víctima inocente que yo pensaba que era. Era una mujer inteligente que probablemente sabía más de lo que aparentaba, pero que eligió vivir en la esperanza porque esa esperanza era lo que le daba sentido a su vida. Rosa no era la otra mujer malvada que yo había imaginado en mi mente. Era una mujer que se enamoró de un hombre complicado y que hizo lo mejor que pudo dentro de una situación que no había creado ella sola. Ahora, cuando miro hacia atrás a estos últimos meses, me doy cuenta de que esta historia me ha cambiado profundamente. Me ha hecho más consciente de la importancia de la honestidad en las relaciones. Me ha hecho valorar más la comunicación abierta y directa. Me ha hecho entender que el silencio y los secretos, aunque estén motivados por el deseo de proteger, casi siempre causan más daño que la verdad. También me ha hecho más compasiva. Antes de conocer toda esta historia, era muy rápida para juzgar a las personas, para dividir el mundo en buenos y malos. Ahora entiendo que la mayoría de las personas están haciendo lo mejor que pueden con las circunstancias que les han tocado vivir.
¿Significa esto que excuso las acciones de mi abuelo? No completamente. Creo que tuvo opciones y que eligió la más cobarde. Pero también entiendo que era un hombre joven, en una época donde las opciones para las parejas con problemas de fertilidad eran muy limitadas, enfrentándose a decisiones que habrían sido difíciles para cualquiera. Si tú que me estás escuchando te encuentras en una situación donde sientes que tienes que elegir entre la verdad dolorosa y la mentira protectora, te ruego que elijas la verdad. Sé que es más difícil, sé que duele más en el momento, pero a largo plazo siempre es mejor. Los secretos tienen una forma de crecer y de lastimar a más personas de las que inicialmente trataban de proteger. Si estás en una relación donde sientes que no eres la primera opción de tu pareja, ten el coraje de enfrentar esa realidad. Rosa vivió 40 años siendo la segunda opción y, aunque encontró momentos de felicidad, siempre tuvo esa sombra sobre su vida. Merece ser la primera opción de alguien. Si estás pasando por una pérdida, si estás esperando a alguien que tal vez nunca regrese, recuerda que tu vida también importa. Mi abuela esperó 50 años, y aunque esa espera fue una forma de amor, también fue una forma de no vivir completamente. No permitas que la esperanza se convierta en una prisión. Y si has cometido errores en el pasado, errores que han lastimado a otras personas, recuerda que nunca es demasiado tarde para intentar hacer las cosas bien. Mi abuelo nunca encontró el valor para regresar y pedir perdón, pero tú sí puedes encontrarlo. He decidido que voy a escribir un libro sobre toda esta historia. No para exponer a mi familia, sino para ayudar a otras personas que puedan estar viviendo situaciones similares. Quiero que la historia de Carmen, Manuel y Rosa sirva para algo más que para mi propio entendimiento. José me ha ayudado mucho en este proceso. Juntos hemos reconstruido la cronología completa de los eventos, hemos hablado con personas que conocieron a nuestros abuelos, hemos tratado de entender el contexto social y cultural en el que todo esto ocurrió. Lo que hemos descubierto es que nuestra historia no es única. En esa época, muchos hombres abandonaron a sus familias con excusas de trabajo en otros países. La diferencia es que la mayoría nunca regresaron y cortaron todo contacto. Mi abuelo mantuvo la mentira durante décadas, lo cual en cierto sentido fue más cruel, pero también demuestra que nunca dejó de preocuparse por mi abuela. También hemos descubierto que los problemas de fertilidad eran un tabú tan grande en esa época que muchas parejas preferían separarse antes que enfrentar la realidad juntos. No había los tratamientos que hay ahora, no había la comprensión social que hay ahora, no había las opciones de adopción que hay ahora. Esto no excusa las decisiones que se tomaron, pero sí ayuda a entenderlas dentro de su contexto histórico y social. Una de las cosas más sanadoras que he hecho en estos meses ha sido crear un altar en mi casa con fotos de los tres, Carmen, Manuel y Rosa. No es un altar religioso, sino un espacio donde puedo recordar a todos ellos como seres humanos complejos que hicieron lo mejor que pudieron en circunstancias difíciles. Cada día, cuando paso por ese altar, les hablo mentalmente. Le digo a mi abuela que la admiro por su fortaleza y su capacidad de esperanza. Le digo a mi abuelo que entiendo sus decisiones aunque no las apruebe completamente. Le digo a Rosa que respeto su capacidad de construir una vida con amor incluso en circunstancias imperfectas. Pero déjame contarte algo más que ha pasado recientemente, algo que le da un giro final a toda esta historia. Hace 2 semanas, recibí una llamada de una mujer joven que se identificó como María, nieta de Rosa. Al principio pensé que era José quien le había dado mi número, pero resulta que María había estado buscándome por su cuenta. Ana, me dijo por teléfono, necesito hablar contigo. He encontrado algo entre las cosas de mi abuela Rosa que creo que te va a interesar mucho. Quedamos en vernos en un café a medio camino entre nuestras ciudades. María era una mujer de unos 30 años, morena, con una sonrisa que me recordó inmediatamente a José. Llevaba consigo una bolsa de papel marrón que depositó cuidadosamente sobre la mesa. Cuando mi abuela Rosa murió el mes pasado, comenzó a explicar, estaba limpiando su habitación en el asilo cuando encontré esto escondido detrás de un cajón. Sacó de la bolsa un sobre amarillento dirigido a Carmen García con letra que reconocí inmediatamente como la de mi abuela. Es una carta que tu abuela le escribió a la mía hace 15 años. Una carta que mi abuela nunca abrió. Tomé el sobre con manos temblorosas. Estaba sellado, sin abrir, como María había dicho. En la esquina superior izquierda, con la letra inconfundible de mi abuela,
Decía, Carmen García, remite. ¿Por qué crees que Rosa nunca la abrió? Le pregunté a María. No lo sé, me respondió. Pero encontré una nota que mi abuela había escrito y pegado al sobre. La nota decía, algunas verdades llegan demasiado tarde para cambiar algo, pero nunca es demasiado tarde para perdonar, punto. ¿Puedo abrirla? Le pregunté. Es tuya, me dijo María. Creo que tu abuela habría querido que la leyeras. Con mucho cuidado, abrí el sobre. Dentro había 3 páginas escritas con la letra cuidadosa de mi abuela Carmen. La carta estaba fechada 15 años atrás, más o menos en la época en que Rosa había comenzado a escribirle sobre la enfermedad de mi abuelo. La carta decía, querida Rosa, sé que te va a sorprender recibir esta carta. Durante todos estos años, he sabido de tu existencia a través de las cartas que me has enviado. Sé que esperabas que yo te respondiera con rabia, con dolor, con reproches. Pero con los años he llegado a entender que el corazón humano es más complicado de lo que pensamos cuando somos jóvenes. Quiero que sepas que no te odio. Nunca te he odiado. Durante mucho tiempo, traté de odiarte porque pensé que sería más fácil, pero no pude. Porque entiendo que tú, como yo, amas a Manuel. Y el amor, incluso cuando es complicado, incluso cuando causa dolor, siempre merece respeto. Sé que Manuel está enfermo. Sé que probablemente va a morir pronto. Y sé que él ha elegido morir sin verme. Respeto esa decisión, aunque me rompa el corazón. Después de tantos años, he aprendido que a veces amar significa dejar ir, significa respetar las decisiones de la otra persona incluso cuando no las entendemos. Quiero que sepas que he tenido una vida buena. No fue la vida que planeé, no fue la vida que soñé, pero fue una vida llena de momentos hermosos. Tuve amigos queridos, trabajos que me satisfacían, viajes que me enriquecieron. Más importante aún, tuve el amor de Manuel durante los años que estuvimos juntos, y ese amor me acompañó todos los días desde que se fue. No me arrepiento de haber esperado. Sé que mucha gente piensa que desperdicié mi vida esperando a un hombre que nunca regresó, pero yo no lo veo así. Mi espera fue mi forma de mantener vivo el amor. Fue mi forma de honrar lo que Manuel y yo tuvimos juntos. También quiero que sepas que entiendo por qué Manuel eligió quedarse contigo. No solo porque le diste hijos, aunque sé que eso fue importante para él, sino porque creo que contigo pudo ser una versión de sí mismo que conmigo no podía ser. Conmigo cargaba el peso de no poder ser padre. Contigo pudo experimentar esa parte de la vida que tanto deseaba. ¿Significa esto que me alegro de que se fuera? No. ¿Significa esto que no me dolió cada día de estos años? No. Pero sí significa que he llegado a un punto en mi vida donde puedo entender que a veces las cosas pasan por razones que van más allá de lo que podemos controlar. Quiero pedirte un favor, Rosa. Cuando Manuel muera, por favor no dejes que se lleve a la tumba el peso de la culpa. Dile que yo lo perdono. Dile que entiendo. Dile que lo que tuvimos fue real y hermoso, y que lo que tuvieron ustedes también fue real y hermoso. A veces la vida es lo suficientemente grande para contener ambas cosas. También quiero que sepas que si algún día sientes que necesitas hablar conmigo, si sientes que hay cosas que necesitas decir o preguntar, estoy aquí. No como enemiga, sino como otra mujer que amó al mismo hombre complicado. Cuida de él en sus últimos días. Cuida de tus hijos. Y cuando todo haya pasado, cuídate a ti misma. Mereces encontrar paz después de todos estos años de vivir en una situación tan difícil. Con respeto y comprensión. Carmen. Cuando terminé de leer la carta, tanto María como yo estábamos llorando. Era increíble descubrir que mi abuela, la mujer que yo pensaba que había vivido en la negación todos esos años, en realidad había entendido todo perfectamente. Había sabido la verdad, había procesado esa verdad, y había encontrado una forma de vivir con ella que le daba paz. ¿Por qué crees que tu abuela nunca abrió esta carta? Le volví a preguntar a María. Creo, me respondió después de pensarlo un momento, que mi abuela sabía que si la abría, tendría que cambiar toda la narrativa que había construido sobre su vida. Tal vez no estaba lista para enfrentar el perdón de Carmen. Tal vez se sentía más cómoda manteniendo a Carmen como una figura distante en lugar de verla como la mujer real y compasiva que era.
Esa respuesta me hizo pensar mucho sobre cómo todos construimos narrativas sobre nuestras vidas, sobre las decisiones que tomamos y las situaciones en las que nos encontramos. A veces es más fácil vivir con una versión simplificada de la verdad que enfrentar toda la complejidad de la realidad. María y yo hemos decidido mantenernos en contacto. Junto con José, formamos una especie de familia extraña, unidos por la historia compartida de 3 personas que ya no están con nosotros pero que siguieron afectando nuestras vidas décadas después. Hemos decidido crear un pequeño memorial para los 3. No algo público o grandioso, sino un jardín pequeño donde podamos ir a reflexionar sobre la complejidad del amor humano y sobre la importancia de la honestidad y la compasión en nuestras relaciones. Ahora, después de conocer toda la historia completa, incluyendo esa última carta de mi abuela, siento que finalmente puedo cerrar este capítulo de mi vida. No con respuestas perfectas, porque no existen, sino con una comprensión más profunda de la naturaleza humana y de la complejidad del amor. Mi abuela Carmen murió esperando el regreso de mi abuelo, pero no murió como una víctima. Murió como una mujer que había elegido conscientemente vivir en la esperanza, que había encontrado una forma de transformar su dolor en una forma de amor duradera. Mi abuelo Manuel murió con el peso de la culpa, pero también murió habiendo experimentado la paternidad que tanto había deseado y habiendo conocido 2 formas diferentes de amor profundo. Rosa murió habiendo construido una familia y una vida llena de momentos hermosos, a pesar de saber que nunca había sido la primera opción de su pareja. Todos ellos pagaron precios altos por las decisiones que se tomaron hace 50 años. Pero también todos encontraron formas de crear belleza, amor y sentido dentro de circunstancias difíciles. Y tal vez esa es la lección más importante de toda esta historia, que la vida raramente nos da situaciones perfectas, pero siempre nos da la oportunidad de elegir cómo respondemos a esas situaciones. Podemos elegir el resentimiento o la comprensión. Podemos elegir la amargura o la esperanza. Podemos elegir el juicio o la compasión. Mi familia eligió el amor, de formas complicadas e imperfectas, pero auténticas. Y al final, creo que eso es lo que más importa. Si has llegado hasta el final de esta historia, te agradezco profundamente por haberme acompañado en este viaje emocional. Espero que algo de lo que he compartido contigo te sirva en tu propia vida, en tus propias relaciones, en tus propias decisiones difíciles. Recuerda que todos somos seres humanos imperfectos navegando situaciones complejas. Sé gentil contigo mismo y con otros. Elige la honestidad cuando puedas. Elige la compasión siempre. Y recuerda que nunca es demasiado tarde para perdonar, para sanar, para crear algo hermoso incluso en medio del dolor. Por favor, suscríbete a este canal si esta historia te ha movido de alguna manera. Compártela si crees que puede ayudar a alguien más. Y déjame en los comentarios tus propias reflexiones sobre el amor, la familia, el perdón y la complejidad de la vida humana. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir la historia de Carmen, Manuel y Rosa contigo. Y gracias por recordar que detrás de cada historia complicada, siempre hay seres humanos reales tratando de hacer lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Esta ha sido mi historia. Una historia sobre cómo murió esperando su regreso, pero él ya tenía otra vida. Una historia sobre el amor, la mentira, el perdón y la complejidad infinita del corazón humano. Una historia que espero que te haya enseñado algo, como me enseñó a mí, sobre la importancia de vivir con honestidad, compasión y esperanza, incluso cuando la vida se vuelve imposiblemente complicada.